Buenos días, somos Sofía Albani y Sofía Urrego y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las variables estadísticas, el análisis univariado y bivariado con sus gráficas, también las tablas de frecuencia y las medidas más importantes. Vamos a ver qué gráficos o medidas se usan en cada caso, cuáles son sus ventajas y qué aspectos debemos tener en cuenta cuando los analizamos. Vamos a hablar primero sobre la clasificación de variables según su naturaleza. Entonces empezamos con los tipos de variable. Lo primero que debemos entender es que no todas las variables son iguales. Una variable es cualquier característica que podamos observar o medir en una población o muestra. Según su naturaleza se dividen en dos grupos. Están las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que describen cualidades, no cantidades. Dentro de ellas encontramos dos tipos. Tenemos las nominales, que solo clasifican sin tener un orden, como por ejemplo el color de los ojos, puede ser azul, café, verde. Y tenemos por otra parte las ordinales, que ya tienen un orden jerárquico, como el nivel de satisfacción o los cargos como empresariales o algo así. Por otro lado también tenemos las cuantitativas, que también esas expresan valores numéricos y pueden ser discretas, que son cuando solo toman valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos o hermanos o cuántos carros tienes. Y tenemos las continuas, que pueden tomar como valores infinitos dentro de un rango o un intervalo, como la estatura del peso o la temperatura y así. Una vez identificamos el tipo de variable, podemos hacer un análisis univariado, es decir, como que podemos estudiar cada variable por separado. Para eso podemos usar dos herramientas principales, que son los gráficos y las estadísticas. Entonces, el primer gráfico que tenemos es el gráfico de barras. Es adecuado obviamente cuando vamos a trabajar con variables cualitativas o cuantitativas discretas. Su ventaja principal es que nos permite comparar categorías de forma clara. O sea, por decir un ejemplo, si tenemos estudiantes en diferentes carreras, podemos ver rápidamente cuál carrera tiene más alumnos y cuál es la que tiene menos alumnos. Lo más importante como este gráfico es que podemos analizarlo y identificar cuál es la categoría más frecuente y la menos frecuente, porque es un gráfico muy visual. Este es un claro ejemplo de un gráfico de barras. En este ejemplo podemos observar cómo febrero es el mes que tiene mayores ventas por mes y octubre es el mes que tiene menores ventas. Octubre tiene 153 y febrero tiene 304. Este ejemplo nos demuestra cómo se utiliza un gráfico de barras para ver las unidades de ventas por meses. Bueno, en segundo lugar tenemos el histograma, que se utiliza con variables cuantitativas continuas. La ventaja principal de este gráfico es que nos muestra la forma de distribución, si es simétrica, si es sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda. Por poner un ejemplo, si graficamos la distribución de edades en un grupo grande de personas, podemos observar si la mayoría está concentrada en la juventud, en la adultez o si está equilibrada. Lo que podemos destacar de un histograma es la forma de distribución y como que podemos observar si hay concentraciones en ciertos rangos. Este es un claro ejemplo de un histograma en el que vemos la medida de los pernos según la longitud y tenemos la frecuencia absoluta. Los rangos se ven de 0,1 milímetros y bueno, podemos observar que la longitud que tiene mayor frecuencia absoluta está entre 20 0.1 y 20 0.02. Bueno, otro gráfico muy importante es el diagrama de cajas, que también se le conoce como box plot. Se utiliza para resumir la información con la mediana, los cuartiles y detectar los valores atípicos, es decir, sus extremos. También sirve para identificar los errores que hay en una base de datos. Su ventaja principal es que con una sola figura podemos observar la tendencia central, si hay dispersión entre los datos. Un ejemplo claro de este tipo de gráfico puede ser un salario en distintos sectores económicos. Al analizarlo podemos fijarnos en el rango intercuartílico y en sí si la caja está inclinada o si está equilibrada. En los puntos en los que parecen afuera, y esos serían los valores atípicos. Bueno, el gráfico de cajas se construye a partir de los cuartiles, que dividen a los datos en 4 partes iguales. Los pasos para obtener estos cuartiles son los siguientes. Bueno, primero se deben ordenar los datos de menor a mayor, luego se busca la mediana, que sería el segundo cuartil, que divide la muestra en 2 mitades iguales. Después
se busca el primer cuartil, que es la mediana de la mitad inferior de los datos, y que se representa como que va por debajo del 25% de los datos. De la misma forma se calcula el tercer cuartil, que pues vendría siendo la mediana de la mitad superior y que representaría el 75% como por debajo de esos datos. Bueno, ahora el gráfico de cajas o pues el rectángulo que va sería la caja que va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Dentro de la caja se dibuja una línea que indica la mediana, que vendría siendo el cuartil 2, y el rango intercuartílico, que pues vendría siendo del cuartil 3 al cuartil 1, muestra la dispersión central de los datos. Los bigotes o las líneas que salen de la caja van hacia desde los valores más pequeños hasta los más grandes, que pues se considera que son los atípicos, y los puntos que quedan por fuera se marcan y se denominan como los outliers. Bueno, según esta explicación vista sobre cómo hacer un diagrama de cajas, podemos ver que, bueno, tenemos aquí un claro ejemplo. Tenemos primero pues el extremo superior, el cuartil superior, la mediana, que es la que divide el segundo cuartil, el cuartil inferior, los bigotes que mostrarían los datos mayores y menores, y el extremo inferior. Tenemos por último el punto de datos atípicos o pues de errores, y obviamente pues este diagrama es muy útil cuando se quiere como ver este tipo de cosas, ya sea pues datos atípicos o errores. Entonces este es un ejemplo de cómo se armaría un diagrama de cajas. Bueno, finalmente tenemos la ojiva o el polígono de frecuencias acumuladas. Esta es adecuada para variables cuantitativas continuas. Su ventaja principal es que nos permite calcular percentiles y ver cómo se acumulan los datos. Por decir un ejemplo, si analizamos los ingresos mensuales de una población, podemos ver qué porcentaje de personas gana menos de cierto valor. Al observar pues esta gráfica, podemos destacar cómo se acumulan los datos y los valores y en qué punto se alcanza como un porcentaje específico, como por ejemplo el 50% o el 80%. Aquí tenemos el ejemplo de una ojiva en el que se mide la altura de padres en pulgadas y podemos ver los porcentajes pues que están al costado izquierdo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las estadísticas univariadas. En primer lugar tenemos las medidas de tendencia central, donde está la mediana, que es el promedio de los datos. Esta es adecuada se puede usar cuando no hay valores extremos que la puedan distorsionar. Entonces, por ejemplo, para calcular como la nota promedio de un grupo. Pero no, es recomendable no usarla cuando hay valores atípicos, como en el caso de calcular un salario de un grupo donde hay una persona que gana mucho más que el resto. Entonces esto hace que el promedio se dispare. Entonces como que en este caso es mejor usar otro tipo como de medidas de tendencia central, como la mediana. Hablando de la mediana, podemos decir que es el valor que ocupa la posición central de los datos. Esta se recomienda cuando hay asimetría o valores extremos. Por ejemplo, cuando hablamos como del ingreso mediano de un país, que representa mejor la situación como de la mayoría. Por otra parte, tenemos la moda, que es la categoría o el valor más frecuente, y es muy útil en variables cualitativas. Por ejemplo, la talla de zapatos más vendidas en una tienda. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta es muy fácil de calcular, pero puede llegar a ser muy sensible a todos los valores extremos. En segundo lugar tenemos la varianza y la desviación estándar. Estas muestran qué tanto se dispersan los datos alrededor de la media y pueden ser muy útiles para comparar la variabilidad entre diferentes grupos. Por último lugar tenemos el rango intercuartílico. Este, en cambio de los otros, se centra en la parte central de los datos y es ideal cuando existen valores atípicos. Ahora, para finalizar el tema de las estadísticas, vamos a hablar sobre las medidas de posición. Tenemos los cuartiles y los percentiles, que estos nos permiten ubicar a un dato dentro de la distribución. Los cuartiles se dividen en 4 partes, cada uno representaría como el 25%, y los percentiles se dividen en 100 partes iguales, entonces cada uno representa el 1%.
Entonces, vamos a dar un ejemplo, es como si un estudiante está en el percentil 90 de una prueba, significa que su desempeño es mejor que el 90% de los demás. También encontramos los deciles, que estos ya se dividen en 10 partes iguales y representan el 10% del resto de los datos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis bivariado, que es el que estudia la relación de dos variables al mismo tiempo. Cuando analizamos, por ejemplo, dos variables cualitativas, el gráfico más común es el gráfico de barras agrupadas o apiladas. Por poner un ejemplo, si queremos relacionar el género con la preferencia musical, podemos ver si hay hombres y mujeres que prefieren géneros distintos. Lo relevante de estos gráficos es poder observar si hay patrones o diferencias en las proporciones y entre las variables que vamos a analizar. Por otra parte, cuando tenemos dos variables cuantitativas, el gráfico ideal es el diagrama de dispersión. Por ejemplo, si graficamos horas de estudio y calificaciones, podemos observar si hay una relación lineal positiva. Por ejemplo, a más horas de estudio, mejores notas. Aquí es como importante fijarse en la forma en la nube de los puntos, si es lineal, si es curvilínea, si hay relación o si no hay relación. Y también poder identificar posibles datos atípicos. Cuando queremos comparar una variable cuantitativa según las categorías de una variable cualitativa, lo más adecuado es utilizar el diagrama de cajas múltiple. Por ejemplo, al comparar los ingresos entre personas con primaria, secundaria, universidad, lo que debemos analizar aquí son las diferencias en las medianas de cada grupo. Y así pues también podemos analizar la dispersión y si hay presencia de datos atípicos o de errores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tabla de frecuencias. Esto es muy importante antes de graficar o calcular estadísticas. Entonces normalmente, pues antes de hacer esto, organizamos los datos en una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias nos permite resumir la información y poderla ver de manera más ordenada. Entonces tenemos varios tipos. Está la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor o una categoría. La frecuencia relativa, que es esa misma cantidad pero expresada en porcentaje. La frecuencia acumulada, que suma las frecuencias absolutas hasta un cierto valor, y la frecuencia relativa acumulada, que hace lo mismo pero en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si contamos como la cantidad de estudiantes por número de hermanos, la frecuencia absoluta sería cuántos tienen, si 0, 1, 2 o 3 hermanos. La relativa sería el porcentaje de estudiantes en cada grupo. La acumulada ya nos mostraría como cuántos estudiantes tienen como máximo cierto número de hermanos. Y la relativa acumulada nos diría cuánto es el porcentaje acumulado. Estas tablas pues son demasiado importantes porque a partir de ellas podemos construir los gráficos como los de barras, los de histogramas o la ojiva. Bueno, por último tenemos este ejemplo de una tabla de frecuencias en el que está el número de intervalos, en el que pues se miden las edades con un rango de 10, pues la amplitud que podemos ver es 9. Tenemos calculada la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En conclusión y como a modo de resumen, según pues todo lo que vimos de nuestro cuadro sinóptico, podemos decir que el análisis de los datos depende directamente del tipo de variable que tengamos. Para variables cualitativas, por ejemplo, tenemos los gráficos de barras y la moda, que son como de los más útiles. Y, por ejemplo, para cuantitativas discretas, el diagrama de barras, la media y la desviación estándar. Para cuantitativas continuas, podríamos tener, por ejemplo, los histogramas, el diagrama de cajas, las ojivas y medidas como la mediana, la desviación central y los percentiles, cuartiles, deciles y esas medidas de posición. Cuando queremos relacionar las variables usamos barras agrupadas o diagramas de cajas también, pues según como el caso. Finalmente, como que el objetivo siempre es el mismo, que es describir, comparar y comprender la información que se nos presenta para poder tomar decisiones fundamentadas a partir de los datos que pues se nos son presentados. Muchas gracias. Cuando queremos comparar una variable cuantitativa según las categorías de una variable cualitativa, lo más adecuado es utilizar el diagrama de cajas múltiple. Por ejemplo, al comparar los ingresos entre personas con primaria, secundaria, universidad, lo que debemos analizar aquí son las diferencias en las medianas de cada grupo, y así pues también podemos analizar la dispersión y si hay presencia de datos atípicos o de errores.